Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19. Soy Santiago López González y a continuación les presento el sumario de temas que trataremos en esta edición. Avanza el desarrollo de una posible vacuna contra el COVID-19. Hubo avances y anuncios importantes a lo largo de esta semana en cuanto a las diferentes investigaciones. Muchas de ellas ya están haciendo pruebas en humanos. Conversamos precisamente con una persona que se postuló como voluntario para que la vacuna en desarrollo de Oxford y AstraZeneca sea testeada en su cuerpo. Ya nos contará la historia. Perú ya también registró más de 29.000 personas fallecidas por cuenta de la pandemia y de acuerdo a su número de población presenta la tasa de mortalidad más alta del mundo. El virus ha llevado a este país a ser el quinto a nivel mundial en el número de casos y el segundo en América Latina. Vamos a analizar la situación con nuestro corresponsal en la ciudad de Lima. Y Argentina también prolongó el confinamiento debido al aumento de los casos a lo largo de esta semana. En un periodo de 24 horas, ayer fueron confirmados 12.000 nuevos casos. El gobierno tomó medidas como revertir la decisión de abrir los restaurantes y los cafés, pero en Buenos Aires sí fueron abiertos a partir del lunes de esta semana. Esto mientras la economía sigue padeciendo. Veremos cuál es el panorama y la situación que está viviendo Argentina de cara a hacer frente a esta pandemia. Pues vamos directo a la información. Esta semana fueron registradas, como lo decíamos, varias noticias en cuanto al estudio y también al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. La revista médica The Lancet publicó los primeros resultados positivos de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V. Significa Sputnik 5. Según la publicación, tras 42 días de seguimiento, el componente presenta un muy buen perfil de seguridad sin eventos adversos. Las compañías Sanofi y GlaxoSmithKline también indicaron que han comenzado a probar en humanos una posible vacuna contra el COVID-19. 440 personas hacen parte de este estudio, que también se une al avance que tiene la dupla Oxford-AstraZeneca, que ya viene haciendo la fase de testeo en humanos. Muchos voluntarios se han inscrito en este tipo de programas para ayudar al estudio y al desarrollo de este antídoto que nos puede ayudar a hacer frente al coronavirus del COVID-19. Pablo Andrés Berra es ciudadano argentino, es voluntario para la prueba de la vacuna contra el coronavirus experimental que está siendo desarrollada, como ya lo decía, por Oxford AstraZeneca. Nos atiende a esta hora desde la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Muy buenas noches, Pablo, allí en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y quiero comenzar por preguntarle por qué decidió ser voluntario para este tipo de experimentos que muchas personas piensan que puede llegar a ser muy riesgoso para la salud. No, yo supongo que no es tan riesgoso, ¿no? Yo siempre he considerado quienes están atrás de esta vacuna de Oxford, que es el gobierno de Inglaterra, Estados Unidos, el laboratorio, la Universidad de Wits, de acá de Sudáfrica, que es bastante, tiene su prestigio, la Universidad de Oxford, el laboratorio, como decía, así que nunca he tenido miedo al ofrecerme como voluntario. Se sabe que para salir de esta pandemia hay una sola llave, que es la vacuna, ¿no? Y para llegar a la vacuna se necesitan los voluntarios, así que bueno, fue una forma de dar un granito de arena, ¿no? Para que salgamos de esto lo más pronto posible. Pablo, ¿cómo fueron las condiciones? ¿Qué prometió el laboratorio, la universidad allí en Sudáfrica, que ha sido el puente con ustedes, los voluntarios, para llevar a cabo esta, digamos, negociación? Porque aquí tiene que haber unos puntos de acuerdo entre las personas que están siendo voluntarias y los que están estudiando este posible antídoto. No hay ningún tipo de beneficio, ¿no? Para el voluntario, solamente esto de apoyar a salir de esta pandemia, no tenemos ninguna remuneración. Siempre han sido bastante abiertos y francos en cuanto a lo que podría llegar a pasar al ser voluntarios. Bueno, afortunadamente nunca nada ha pasado malo. Siempre nos dijeron, ¿no? que nada debería pasar en cuanto a los efectos secundarios por recibir la vacuna, solamente estos mínimos efectos que uno tiene, como cualquier persona tiene al recibir otro tipo de vacunas, ¿no? Un poquito de dolor de cabeza, fiebre, pero no más que eso. Sí. Pablo, cuando comenté con algunos de mis colegas que lo iba a entrevistar en este programa, muchos me preguntaban, ¿y cómo fue el procedimiento? ¿Cómo fue ese día, ese momento en el que usted fue para hacerse la inoculación y ya empezar a ser parte de este estudio? Sí, acá buscaban 2020 voluntarios
un grupo que tengan VIH, otro grupo de voluntarios que no estén en grupos de riesgo, de gente de 18 a 65 años que no tengan hipertensión, diabetes, obesidad, bueno, varios requisitos. Bueno, paso todos estos requisitos, cuando me llaman para decirme que recibía la primera dosis. En un principio la vacuna de Oxford era una sola dosis. Con el tiempo ellos se dieron cuenta de que con una dosis no alcanzaba el 100% a tener anticuerpos, solamente el 91%. Así que deciden, por eso me llaman un par de semanas después de la primera dosis, dar una segunda dosis a todos los voluntarios, no solamente aquí en Sudáfrica, sino también en Inglaterra, en los lugares, Brasil, en los lugares que Oxford está experimentando. Y bueno, un mes después de la primera dosis nos aplicaron la segunda y última. Nos dijeron que el 100% de los que hemos recibido la vacuna ya hemos generado los anticuerpos necesarios y las células de memoria, y bueno, y que nadie ha tenido ningún problema complicado de salud. ¿Hace cuánto fue la inoculación? Y ya nos estaba comentando en la respuesta anterior sobre algunos de los efectos, un dolor de cabeza, de pronto fiebre. ¿Ellos qué indicaciones le dieron? ¿Qué síntomas podía presentar o qué problemas podría empezar a presentar y que debían ser importantes para tomar en cuenta y anunciarles y darles a ellos la información necesaria que para este procedimiento? Sí, ellos nos dijeron que en el peor de los escenarios que alguien pudiera llegar a tener una reacción alérgica, ¿no?, a la vacuna, que eso podría ser bastante malo, pero bueno, hubo un par de semanas de estudios previos en todos los voluntarios y para ver que nadie tuviera que pasar por ese momento, o sea, estudios de sangre, de orina, varias cosas como para ver si no hay posibles reacciones alérgicas. No ha habido casos, nos dijeron las doctoras que experimentan aquí en Sudáfrica. Tenemos ahora un seguimiento de 12 meses. Todos los lunes voy al laboratorio, me sacan sangre, me hacen hisopado y bueno, me van comentando cómo son los resultados de los estudios previos. Pablo, ¿cuánto dura todo este proceso? Después de que pasen estos efectos en su cuerpo, ¿por cuánto tiempo más va a tener que estar en contacto con estas autoridades en torno a lo que suceda con su cuerpo después de la inoculación? Bueno, por un lado estamos en las 24 horas en contacto a través de una aplicación del teléfono móvil y por otro lado estas visitas semanales al laboratorio lo que ellos quieren saber. Ellos ya saben que la vacuna funciona, que el 100% de los vacunados tienen los anticuerpos, pero lo que no se sabe todavía aún es cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en la gente vacunada. Se sabe que por lo menos 6 meses, pero no cuánto. O sea, sabemos que la vacuna va a ser aprobada mucho tiempo antes de estos 12 meses que tenemos que nosotros los voluntarios hacer este proceso de seguimiento con Oxford. Sí. Pero bueno, esos 12 meses para saber determinar bien cuánto es el tiempo que el cuerpo, los anticuerpos permanecen en el cuerpo, ¿no? Pablo, en caso de que usted presente algún síntoma o alguna complicación que deba requerir asistencia médica, hospitalización, que su cuerpo empiece a reaccionar de una manera adversa, ¿qué ha dicho el laboratorio, la universidad, que puede garantizarle a usted dado este escenario? Ya sabemos que pues, los efectos secundarios han sido menores, simplemente un dolor de cabeza o fiebre, pero si su cuerpo reacciona de una manera diferente y usted presenta complicaciones. Sí, 2 semanas antes de la primera dosis hemos leído un montón de documentos, el laboratorio ha firmado documentos diciendo que si llegara a pasar algo, ellos obviamente cubren el 100% de los gastos de internación o cualquier cosa que pudiera pasar. Eso nos garantizaron y bueno, nos han firmado los documentos para que nos garantizan que ellos estarían cubriendo todos los gastos necesarios. Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, su aporte al desarrollo de esta vacuna a nivel internacional. El mundo entero está pendiente del desarrollo de esta vacuna, de alguna de las que se está desarrollando para poder superar esta pandemia. Muchas gracias por haber compartido su historia con nosotros aquí en France 24. Hasta pronto, gracias a ustedes. Vamos a avanzar con otros temas de la agenda. Un informe de Amnistía Internacional señaló que México acumula el mayor número de trabajadores de la salud que han fallecido por causa de la pandemia. La cifra ronda los 1.320. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Los detalles en el siguiente informe.
Los profesionales de la salud mexicanos son los más afectados por la pandemia de coronavirus. Hasta 1.320 trabajadores han perdido la vida en su lucha contra el virus, de los más de 97.600 contagiados. Estos son los datos más altos del mundo, que superan a los de países como Estados Unidos o Brasil. En México, el número oficial de muertes de personas trabajadoras de la salud ha llegado a la cifra sobrecogedora de 1.320 personas. Al 25 de agosto, el Ministerio de Salud de México confirmó 97.632 casos de COVID-19 entre las personas trabajadoras de la salud. La causa: los constantes brotes en centros médicos registrados por la falta de equipos protectores. Incluso medio año después del primer caso registrado, esto se siente especialmente en las provincias. Pero estos no son los únicos datos negativos que registra el país. Su tasa de mortalidad con respecto a los contagios es, con diferencia, la más alta del mundo. Con 10,8%, prácticamente dobla a las cifras de otros países como Irán, Perú, Bolivia o Indonesia. Algo que desde el gobierno justifican con la condición física de los mexicanos, pero que se puede deber a la falta de pruebas. Datos en México es que las principales comorbilidades que generan enfermedad grave y por lo tanto defunciones en COVID-19 al menos son estos tres: sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión. Y eso es algo que es una prevalencia alta en la población mexicana y por lo tanto también contribuye definitivamente a los resultados que hemos visto. A pesar de los datos, México está en pleno desconfinamiento desde hace meses, un movimiento que busca reactivar la maltrecha economía, pero que según las cifras ha acelerado la pandemia. Y Colombia completó su primera semana de reactivación económica y social con restricciones. El aeropuerto internacional, que es fundamental para la interconexión regional en Colombia, fue puesto nuevamente en marcha. La apertura del aeropuerto internacional El Dorado abre ya una puerta de esperanza para la economía del país. Colombia vuelve poco a poco a su ritmo cotidiano. Con el decreto 1168 del 25 de agosto, el gobierno dictó varias medidas que rigen en el país a partir del 1 de septiembre. En vez de seguir en un aislamiento obligatorio preventivo, se pasa a una fase de aislamiento selectivo, es decir, solo los que tengan síntomas de COVID-19 no podrán salir a la calle. Habrá libre circulación y movilización en todo el territorio, pero los colombianos tendrán que seguir con los cuidados como el uso debido de mascarilla y el distanciamiento social. El Aeropuerto Internacional El Dorado retomó operaciones solo para algunos vuelos nacionales y la terminal de buses también abrió de nuevo sus puertas. Más que por placer, muchas personas viajan por necesidad. El motivo de mi viaje es que tengo que cuidar a mi mamá, que es una ancianita. Y bueno, me tocaba cuidarla desde antes, pero como me agarró la cuarentena aquí, no pude viajar antes, así que como ahora están abriendo, ahora es que puedo viajar. El transporte masivo pasará de operar del 35 al 50% de aforo. El comercio no esencial funcionará con un sistema de alternancia. Por ahora, escuelas y universidades mantendrán las clases virtuales y su apertura dependerá del avance del virus respiratorio. Para algunos trabajadores informales, la ausencia de estudiantes los perjudica. Yo un día normal a veces por ahí 50.000 pesitos se ganaba uno diarios. Ahorita no, ahorita prácticamente 10.000, sí eso. Por lo solo que está. Nosotros, como le comentaba, nosotros dependemos exclusivamente de los estudiantes. Bares, discotecas, piscinas, iglesias, casinos y lugares de grandes espectáculos no podrán funcionar por ahora. Por su parte, los restaurantes comenzarán a operar bajo el programa Bogotá a cielo abierto con mesas al aire libre. Y como la mayoría de los países del mundo, Perú también ha visto cómo su economía cae debido a la pandemia. El país suramericano presenta una contracción trimestral del 30% de su Producto Interno Bruto. Hay desempleo, hay cierre de empresas y a esto se suma la tasa de mortalidad más alta del mundo. También ser el quinto país con la mayor cantidad de casos de contagio de COVID-19. Este es el panorama. A Marta Morales la invaden los recuerdos, las pérdidas y las deudas contraídas debido al confinamiento. Su restaurante quebró y 19 familias se quedaron sin sustento económico. Tener la continuidad de un restaurante abierto, pues fue bastante trabajo lo que se hizo, se luchó y se mantuvo. Pero ahorita sí, graves nos vemos. Así como Marta, muchos empresarios tuvieron que cerrar sus negocios. Perú se encuentra oficialmente en recesión. En el segundo trimestre del año, su Producto Bruto Interno se redujo en 30,2% como consecuencia de la estricta cuarentena impuesta para contener la pandemia del COVID-19.
Las autoridades han reconocido que el duro retroceso hará que este 2020 su economía tenga una caída del 12%. Estamos en una recesión y con peligro de que se convierta en una depresión, que nos quedemos mucho tiempo sin poder volver a crecer a tasas normales, ¿no? Y esto porque hay un entrampamiento en la economía peruana. Casi 7 millones de peruanos perdieron sus empleos. Los expertos consideran que esto generará más informalidad en el trabajo y mayor pobreza. Los ciudadanos vislumbran un futuro incierto. Están quebrando. El personal está siendo despedido. Los hogares están en una situación económica muy triste. No hay para los alimentos de la familia. Yo soy un comerciante independiente. Simplemente me quedé en la calle, viejo. Todo mi capital me lo he tenido que comer, la verdad. Porque no tenía trabajo, no podía salir a vender, no podía hacer nada. Simplemente me quedé en mi casa encerrado. Me encerré 3 meses. Para mí fue una decisión acertada de la cuarentena. Ahora, de que no se hizo bien, sí, eso también hay que aceptarlo. No se hizo bien muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los bonos. Sí, tengo cita ahora a las 5, 5:30. Marta ha decidido reinventarse como consultora de belleza. Es la otra cara de un Perú que no se rinde ante la adversidad. Y vamos a ampliar información sobre lo que está pasando en Perú con Francisco Zacarías, nuestro corresponsal de France 24 en Lima, la capital peruana. Muy buenas noches, Francisco. ¿Y por qué las cifras no retroceden? ¿Por qué siguen los contagios, las muertes, siguen incrementándose mientras muchos países de la región parece que comienzan a tener un respiro frente a la pandemia? Buenas noches, Santiago. Más de 670.000 casos positivos y más de 29.000 fallecidos, según cifras oficiales, son el fiel reflejo de lo que algunos expertos señalan como las causas principales del problema. Se critica lo que ellos mencionan como la falta de una estrategia integral de atención de la pandemia por parte del gobierno peruano. Otro elemento importante, señalan que existe un fenómeno cultural, que es que a muchos peruanos les resulta difícil guardar un distanciamiento social. Se producen aglomeraciones en los mercados, en el transporte público, en las filas de los bancos para cobrar los bonos. Se señala también que no hay cuarentena que sea efectiva, o mejor dicho, protocolos sanitarios que puedan surtir efecto si existe más de un 70% de los peruanos que tienen empleo informal y ellos tienen que salir a trabajar día a día para llevar sustento económico a sus viviendas. Hay otra parte de la población que no tiene refrigeradora y sí o sí tienen que salir a diario a hacer compras en los mercados. Hoy también se reportan, de acuerdo a las autoridades, que hay contagio en las denominadas fiestas COVID. Son fiestas clandestinas que muchos peruanos, a pesar del toque de queda, se reúnen, y también existen contagios al interior de las viviendas, a pesar que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha sido muy enfático en prohibir las reuniones familiares y sociales. La alta tasa de contagios continúa. A esto hay que añadir, Francisco, la mala red hospitalaria que tiene este país, que tomó por sorpresa a las autoridades de cara a esta pandemia. Hay una fecha importante, Francisco, y es el 8 de septiembre. Comienzan las pruebas de una de las vacunas chinas allí en Perú. ¿Qué expectativa hay? Hay mucha expectativa, con decirle, Santiago, que se dio el inicio a las inscripciones este domingo que pasó. En tan solo 1 hora se cubrieron los 6.000 cupos, y es así que este 8 de septiembre Sinopharm de China va a iniciar los ensayos con 6.000 voluntarios peruanos. Esto va a ser estudiado por 2 universidades locales. Seguidamente, a mediados de septiembre, el laboratorio Janssen de la norteamericana Johnson & Johnson va a hacer sus testeos. Posteriormente, la alemana CureVac continuará con las pruebas de esta vacuna, y finalmente AstraZeneca, junto a la Universidad de Oxford, Inglaterra, va a continuar. Esto ha generado mucha expectativa y, según como señalan algunos especialistas, estas pruebas van a ser de beneficio a Perú, porque al haber en el país probado esta eficacia, Perú va a tener posibilidades de tener un acceso a las vacunas tan pronto estas sean probadas, porque se probaron su eficiencia en territorio peruano.
Francisco, ¿y cómo va a ser este procedimiento? ¿Van a ser solamente estudiadas con algunos habitantes voluntarios de Lima o se van a hacer pruebas también en otros departamentos peruanos? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo ha sido el procedimiento? Justamente 3 laboratorios van a iniciar las pruebas en Lima, pero hay el laboratorio AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford. Ellos han solicitado que les permitan hacer los ensayos clínicos tanto en la franja costera de Perú como en la Amazonía para ver otro tipo de situación geográfica y las reacciones de las personas. Para estos ensayos clínicos, las autoridades peruanas han establecido que participen ciudadanos mayores de 18 años de edad en condición de salud favorable, y se destaca que también incluso pueden participar mientras tengan un cuadro estable personas que padezcan la enfermedad de diabetes o inclusive del VIH, siempre y cuando esto esté estable. Claro. El gobierno peruano ha programado que los voluntarios puedan acceder a un seguro de más de $500,000 en la eventualidad que se produjera algún caso de reacción adversa. Francisco, muchas gracias por este reporte sobre el panorama que está viviendo Perú en torno a la pandemia. Hablamos ahora de Brasil. Este país superó los 4 millones de casos confirmados, según lo dice el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Localmente, las autoridades también anunciaron que el número de víctimas se ubicó por debajo de 1.000 por primera vez en muchos meses. Estas cifras son vistas con recelo por parte de los expertos y de la comunidad médica brasileña. ¿Por qué? Lo explicamos en el siguiente reportaje. El COVID-19 se mueve con volatilidad en Brasil. Aunque el país es de lejos el más afectado por la pandemia en América Latina, investigadores del Imperial College de Londres calcularon que la tasa de transmisión del virus en agosto fue menor a 1, el nivel necesario para controlar el virus. Esta información se dio a conocer justo cuando el país cerró una semana a la baja en el número de fallecidos. La semana pasada, por primera vez, el promedio de muertes fue de menos de 1.000 por un día. Una estadística celebrada por políticos cuya estrategia es promover una mayor flexibilidad en lo económico y lo social. Pero aunque estos datos han sido interpretados por el gobierno como una señal para la reapertura económica que ya se ha venido reactivando en el país, en los últimos días las cifras repuntaron y los expertos advierten que es demasiado pronto para pensar que lo peor ya pasó. Es un momento muy delicado para nuestro país y de mucha preocupación para la Cruz Roja, porque tenemos que hacerle entender al gobierno que la economía y la salud es importante. Las personas que están trabajando se están contagiando. Pero la narrativa del presidente Jair Bolsonaro de desvirtuar la pandemia parece ir ganando terreno. La vida nocturna y los días de playa volvieron a llenar las calles de las principales ciudades brasileñas. En Brasil todo está desorganizado. Si esto continúa, todo será peor. Varios expertos coinciden en que si se hubieran tomado medidas a tiempo, Brasil no habría tenido que llorar tantas víctimas y todo parece indicar que la cuenta no va a parar. Y Argentina mantiene su cuarentena. Los casos de COVID-19 en este país están disparados. Esta semana, en un periodo de 24 horas, fueron registrados 12.000 nuevos contagios. Esto ha llevado a que el gobierno federal y también algunas provincias hayan tenido que tomar medidas adicionales. Vamos a conocer cuál es el panorama con Natalio Cosoy desde la ciudad de Buenos Aires, nuestro corresponsal de France 24. Natalio, van 5 meses de cuarentena en Argentina, prácticamente 6, ya estamos por cerrar este 5º mes. Ha sido una de las cuarentenas más largas del mundo. ¿Por qué siguen los números incrementándose? Es un escenario similar al de Perú también. Bueno, Santiago, buenas noches. Yo creo que la clave está en lo que acabas de decir, en que la cuarentena es muy larga y entonces hay una suerte de cansancio y agotamiento en la población que lleva a muchos a empezar a salir, por un lado por necesidad, seguramente a trabajar, pero también muchos otros por cansancio a hacer una vida social que tal vez no es la recomendada por los especialistas. Además, también los especialistas señalan algo curioso, que muchas personas con síntomas leves, a pesar de que hay disponibilidades de pruebas para testearlos, no se están yendo a testear y eso hace difícil la tarea de identificación de los posibles focos de coronavirus. Es algo que, por ejemplo, nos comentaba Javier Farina, que es médico infectólogo, que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Sociedad Argentina
de terapia intensiva, hablando durante el día de hoy en una entrevista colectiva con corresponsales extranjeros acerca de esta situación, y él nos decía algo muy importante que tenía que ver con qué puede llegar a ocurrir en los próximos días y semanas si los niveles de contagio siguen tan altos como hasta ahora, donde estamos teniendo días con 10.000 casos reportados e incluso más de 10.000, como decías vos en la introducción al principio, en torno a 12.000 en uno de los últimos reportes que fue de la mañana de hoy. Escuchemos lo que decía Javier Farina en esta entrevista colectiva. Si nosotros seguimos con más de 10.000 casos diarios por más de 2 semanas, te lo pongo así, seguimos con más de 10.000 casos diarios por más de 2 semanas, hay altas chances de saturación del sistema de salud. Después hay que ver dónde se genera, porque Argentina, a diferencia de Europa, es muy regionalizado. Hay ciudades que están muy lejos de otras, entonces que en un momento estos casos el AMBA se calme, ¿sí? Y el sistema lo sostiene y esto se distribuye por otras ciudades del interior, es una cosa. Si todo se empieza a concentrar, en los lugares donde se concentre, van a saturar el sistema. Natalio, hoy, a lo largo de esta semana en la ciudad de Buenos Aires ya permitieron abrir los restaurantes, algunos cafés, una medida que ha sido un poco controvertida allí en la capital argentina. ¿Cómo ha avanzado esta medida? Bueno, quiero hacer una aclaración. Javier Farina mencionó el AMBA. Justamente el AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano que la rodea. El conurbano no permitió esta apertura. La ciudad de Buenos Aires sí. Es solo en exterior, con mesas separadas con cierta distancia, no más de 4 personas por mesa. Los primeros días el tiempo no acompañó, fue muy lluvioso, entonces no se pudo medir bien. Pero en estos días está mejorando el tiempo, comienza el fin de semana y va a ser la gran prueba de fuego. De hecho, por el aumento de casos que está habiendo en estos días, no se descarta para nada que se pueda llegar a dar marcha atrás con esta medida aquí en la ciudad de Buenos Aires para tratar de detener el incremento de los contagios. Y en este incremento de los contagios es importante la red hospitalaria. ¿Cómo está la ocupación de las salas de cuidado intensivo en Argentina? Bueno, hay algo muy importante. Todos los expertos señalan que la cuarentena temprana permitió reforzar el sistema de salud, reforzar las salas de terapia intensiva, hasta cierto punto, por supuesto, porque es muy difícil luego equiparlas con los profesionales necesarios, más allá de los equipos técnicos y las camas. Ahora, según los datos oficiales, dependiendo de las zonas del país, puede estar entre 60, 70 y 80 la ocupación. Pero lo que dicen en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva es que puede llegar a ser más alto, especialmente en los centros hospitalarios y de atención más grandes, donde se concentra la mayor demanda. Así que, aunque hasta ahora no está saturado en casi ningún lugar del país, a excepción, por ejemplo, del norte, en la provincia de Jujuy, donde ya hay reportes de que tienen que elegir a qué pacientes dejan ocupar una cama de terapia intensiva y respirador y a cuáles no, lo cual es gravísimo. En general, en la mayoría del país todavía no ha llegado ese punto de saturación, pero hay miedo, como escuchamos antes, de que se pueda llegar en las próximas semanas. Es el temor de todas las autoridades, Natalio, llegar a haber una saturación de los sistemas hospitalarios. Muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir ahora a nuestra sección en redes. Veamos otras noticias destacadas de esta semana aquí en COVID-19, la semana en América. La vacuna rusa Sputnik V o Sputnik 5 no presenta efectos adversos y tiene una respuesta inmunitaria aceptable. Así lo ha dado a conocer la revista médica Lancet, que dio a conocer precisamente los primeros resultados de las fases 1 y 2 de esta vacuna. Según la publicación, la vacuna es completamente segura, genera anticuerpos, pero no muestra resultados en personas que sean mayores de 65 años y necesita 2 inyecciones, es decir, inducción y un refuerzo que tiene 2 vectores de virus que causan el resfriado común, la gripe común. Su desarrollo pues todavía está en marcha y su estudio, por supuesto, también. Esta semana también la OMS indicó que pese a los importantes avances que están teniendo las diferentes vacunas, no espera que haya vacunaciones masivas contra el COVID-19 hasta mediados del año 2021. Esto mientras aumenta la presión y también la ansiedad a nivel internacional por desarrollar una vacuna experimental que permita revertir las cifras que están presentando los países. Ya son más de 26.4 millones de personas contagiadas en el mundo y hay una carrera contra el tiempo por desarrollar este antídoto.
Nos vamos ahora hasta Canadá. Allí los expertos de salud indicaron que para evitar una doble epidemia, es decir, una epidemia de gripe estacional más la de COVID-19, es más importante que nunca vacunarse contra la gripa estacional o la influenza. Esto de cara a que ya está llegando el otoño y el frío allí en Canadá. Entre más defensas y mejor armado esté su cuerpo, pues será menos vulnerable a contraer otros virus que pueden abrir la puerta para que llegue el coronavirus del COVID-19. Y también en Canadá, seguimos en este país porque hay temor allí por parte de las autoridades debido al aumento de los casos de COVID-19. El repunte de personas contagiadas y el incremento de las cifras se está registrando algunas cifras similares a los contagios que se estaban viviendo a mediados de año cuando fue el pico de contagio en Canadá. La mayoría de las provincias están en alerta, pero sobre todo Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica son las provincias donde se están presentando el mayor número de personas contagiadas. Canadá contabiliza hasta el momento 132,000 casos confirmados y 9,100 personas han perdido la vida hasta el momento. Hablamos ahora de Colombia o nuevamente de Colombia. Allí también fue autorizada la apertura de los restaurantes. Los establecimientos podrán atender a sus clientes con estrictas medidas, respetando protocolos de seguridad y muchos de ellos con las mesas fuera de los locales, en áreas abiertas. Veamos. Esta es una imagen que no se veía desde marzo, cuando inició el confinamiento. Los restaurantes pueden de nuevo recibir clientes. Este grupo de amigos no tardó en regresar a este lugar, una forma de apoyar a uno de los sectores más golpeados por la crisis. Vimos la oportunidad de hacer un apoyo precisamente al sector y preferimos hoy no cocinar desde el hogar, sino salimos a poder respirar aire puro y estar en un tema y un esparcimiento social. Y creo que estos sectores por parte del Estado y por parte de la sociedad se deben impulsar porque hay muchos manos de obra calificadas que están impactando sus hogares. Para este restaurante, la autorización dada por el gobierno colombiano y la alcaldía de Bogotá es un alivio después de más de 5 meses de limitaciones. Muy alegres todo por la reapertura, porque ya de a poco vamos mejorando, pues se supone que van a mejorar las ventas. Va a mejorar todo para la compañía y para nuestros compañeros que en algún momento tuvieron que quedarse en casa sin trabajo. Pero en esta exclusiva zona gastronómica de la capital colombiana, muchos restaurantes no pudieron superar el confinamiento y tuvieron que entregar sus locales. La situación sigue siendo difícil en toda la ciudad. En este barrio popular, pocos reabrieron sus puertas a los clientes. Antes de la pandemia, este comedor recibía un promedio de 400 clientes al día. Hoy sirvió apenas 40. El problema ahorita es la cuestión económica, ¿no? La dificultad de plata de la gente humilde, pues promedio, de clase media baja, pues, que es la que gasta la platica, pues. Eso es lo que pasa, que vuelva a haber, a superarse esta dificultad económica, para que la gente tenga capacidad de compra y de pago. Los restaurantes de Bogotá están autorizados a recibir clientes solamente de jueves a domingo, con máximo el 25% del aforo. Y este fue nuestro resumen semanal en COVID-19 la semana en América. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Por favor, dejen todos sus mensajes y sus comentarios, preguntas también a través de las redes sociales de France 24 y a mi cuenta personal @santilogo. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces.